Un hombre de Dios que había experimentado, hermanos, a través de la oración, el poder de Dios. Le dijo: Señor, tú me dices que has conocido mi nombre. Señor, tú me dices que estás conmigo. Pero si es cierto que he hallado gracia en tus ojos, dime una vez más. Tenme completamente seguro que tu presencia va a ir conmigo. Que tu presencia va a ir conmigo. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que anhelar. Eso es algo que nosotros tenemos que anhelar. Que vayamos a donde vayamos, la presencia de Dios esté con nosotros. Que vayamos a donde vayamos, ahí esté Dios y ahí se manifieste con nosotros. ¿Sí? Dios es inmutable. Dios no cambia. Y si usted cree que si nosotros nos metemos con Dios, lo buscamos y le decimos al Señor: Señor, tú me has conocido, tú conoces mi nombre, tú me has llamado, tú me has traído a este lugar, pero Señor, dame la garantía de que tú vas a ir conmigo. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Lo hizo con Moisés. ¿Usted cree que no lo va a hacer con nosotros? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí. Vamos a Génesis. Regresemos un libro. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. ¿Ahí estamos? Jacob y Esaú, hermanos, eran unos hermanos. ¿Sí? Eran hijos de Isaac. ¿Sí? ¿Y de quién era su mamá? ¿Quién? ¿Quién Rebeca era? ¿Quién Rebeca era? ¿Su mamá? Pues Rebeca, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya ven cómo se sabe esa historia? Jacob y Esaú, desde el vientre de Rebeca, traían pleito. ¿Por quién iba a ser el mayor? ¿Por quién iba a ser el que iba a dominar? Ajá. Ya estaba determinado por Dios que el que iba a ser bendecido era Jacob. ¿Sí? Y entonces llega el momento en que Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y llega el momento en que Isaac va a bendecir a Esaú porque era el primogénito, y entonces se disfraza Jacob de Esaú, y a quien bendice es a Jacob y no a Esaú. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué sucede con Esaú? Va con su padre y le dice: ¿pero no has guardado al menos algo de bendición para mí? Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Regresemos hasta el capítulo 32. No es cierto. El 32 es el que estoy. Hasta el 27. Capítulo 27, ¿sí? Capítulo 27, verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y entonces, por esa razón, pues es que Jacob huye, ¿no? Por esa razón es que Jacob estaba amenazado de muerte, y pues su mamá le dice: pues vete por allá con mi tío, con Labán. Y entonces allá se fue, trabajó 14 años para obtener a Raquel por esposa, porque su suegro lo defraudó. Y llega el momento en que Jacob tenía que reencontrarse con su hermano Esaú. Jacob se estaba preparando para el reencuentro. Y entonces llegamos al capítulo 32. Se lo estoy resumiendo bastante. Capítulo 32, verso 22. ¿Sí?
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a los que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo se quedó, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Sí? Jacob, hermano, fue un hombre que se atrevió a luchar por la bendición de Dios. Jacob era un hombre que venía él sabía lo que era la primogenitura. Él sabía la bendición que era ser un primogénito. La arrebató, no era el momento. Pero llega el tiempo en que él tenía que arreglar asuntos pendientes con su hermano Esaú, el cual lo había amenazado de muerte. Y entonces dice que mandó a su familia y él se quedó solo. Se quedó solo. En los momentos a solas, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que luchar por la bendición. Ahí es donde usted y yo tenemos que luchar y tenemos que decir: Señor, si tú no me bendices, no te voy a dejar. Fíjese, caso curioso, no sé de cuál sea usted, ¿no? A veces podemos ser Jacob y decirle: Señor, si tú no me bendices, no te suelto. ¿Sí? Y todos dicen: amén, ¿no? Pero hay otros que se quieren escapar de esa bendición. Y al contrario, ¿no? Señor, no me bendigas, mejor déjame aquí donde estoy. Son Jacob al revés, ¿no? ¿Y qué cree? Ay, Señor, yo así era, hermano. ¿No? A veces Dios nos quiere bendecir y nosotros decimos: no, Señor, y peleamos con Él para que no nos bendiga. ¿Qué? Cuando ya lo entiendo, Señor, digo: ay, Señor, perdóname. Era un Jacob al revés, porque estaba peleando con Él para que no me bendijera. Qué absurdo, ¿no? Bueno, yo sí. Ahora sí que, como dice la hermana Caro, no sé ustedes, pero yo sí. Hermana Caro, Dios le bendiga. Bien, en estos momentos a solas, hermano, es cuando Dios ahí quiere probar nuestra fe. Ahí es donde Dios quiere probarnos y decir: es que sí te voy a bendecir, pero ¿qué tanto estás dispuesto a pagar para que yo te bendiga? ¿Qué tanto hasta qué punto estás dispuesto a ir para que Dios te bendiga? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, hermanos? Jacob luchó con Dios para que lo bendijera. Quedó cojo porque Dios lo marcó. Y es que cuando Dios nos bendice, hermanos, cuando Dios nos encuentra, cuando Dios viene a nuestras vidas y se revela a nosotros, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que quedar marcada nuestra vida, hermanos. En el caso de Jacob, dice que a partir de ese momento ya no fue el mismo. Su caminar ya no fue el mismo. Tenía que cojear. Porque dice que le descoyuntó el muslo. Imagínense. Pero él se aferró y dijo: no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. ¿Estás dispuesto, hermanos, a luchar por la bendición de Dios? ¿O eres como el rey Acab, que cuando lo mandaron a amenazar y le dijeron: he aquí tus hijos, tus mujeres y todo lo que tienes es mío? Y Acab les contesta: Señor mío, hasta yo soy tuyo. O sea, imagínese, ¿no? ¿Qué diría usted? Llegan a su puerta a tocar, ¿así? Ay, muy fuerte, ¿va? Perdón. Llegan a tocar y les dicen: todo lo que tienes aquí en tu casa, tus hijos y tu mujer,
van a ser míos. ¿Qué le va a decir usted? Pues, ¿qué te pasa? ¿No? O me va a decir que es como acá. Sí, mira, hasta las llaves de mi carro son tuyas. ¿No? ¿De cuáles somos nosotros, hermano? Pregúntese, ¿de cuál soy yo? Ajá. Dice que el varón le dijo, verso 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando Dios se manifiesta a nosotros, cuando Dios se revela a nosotros, hermano, ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. No tenemos por qué ser los mismos. Ajá. Y entonces eso quiere decir que si yo soy el mismo de hace 5 años, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Porque no podemos ser los mismos. Dígale al que tiene al lado, no puede ser el mismo. No puede ser la misma. Pero dígaselo bien, ¿eh? Vamos con Elías. Ajá. Elías oró para que el pueblo de Dios renunciara a la idolatría. Acab había convocado a todo el pueblo y a los profetas de Baal. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. El contexto, hermanos, es que Acab había convocado al pueblo y a los profetas de Baal para hacer sacrificios. Y entonces ahí, como estaba Elías se acerca y lanza un desafío, verso 21 al 24. ¿Sí? Acercándose Elías al todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Lo que suceda, eso vamos a hacer. Ajá. Y entonces, hermano, sucede que los profetas de Baal, ya vimos, bueno, nos conocemos toda esta historia, que los profetas de Baal empiezan a danzar, empiezan a gritar, empiezan a lastimarse con cuchillos y lancetas, dice la palabra, y porque dice que eso era conforme a su costumbre, pero nunca hubo respuesta del tal Baal, ¿no? El sacrificio, llega el momento de Elías, prepara el altar, el sacrificio, ordena mojarlo, prepara su altar, pone el sacrificio y ordena echarle agua, ¿no? Y entonces, cuando sucede esto, dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fea las palabras que le dice Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Ajá. Respóndeme para que este pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. ¿Sí?
Respóndeme para que ellos puedan ver que tú eres el que hace las maravillas, que tú eres el que hace todas las cosas posibles. Dice el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿No? La oración que Elías hace, hermanos, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Sí? ¿Cuántos necesitamos, hermano, que Dios nos responda? ¿Y cuántos hemos dicho estas palabras y hemos dicho: Señor, respóndeme? Pero con un clamor, hermano, que sale desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando llegamos al momento, hermanos, que decimos: Señor, si tú no me contestas, no sé qué va a pasar. Solo un milagro puede obrar en estas circunstancias. Yo no sé cuántos necesitan que Dios les responda algo. ¿Ah? ¿Cuántos pueden decir: Señor, yo necesito que me respondas? ¿Sí? Tenemos necesidad de Dios. Mucha. Tenemos muchas necesidades. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Estamos orando por ellas? ¿Estamos dejándoselas en sus manos? ¿Estamos diciéndole: Señor, respóndeme, 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 Señor? Elías, un hombre de oración, hermano. Llegó el momento en que con otro de los reyes, con el hijo de Acab, con Ocosías, tiene una enfermedad muy grave y entonces van a consultar a Ocosías. Y Ocosías manda a consultar a Elías y Elías les dice: no se va a componer, es más, hasta se va a morir de esa enfermedad. Y entonces Ocosías manda por él, porque conforme a sus tradiciones decían que el profeta que había lanzado una palabra de profecía tenía que ir con la persona y arrepentirse de la profecía que le había dado. O bien, si lo mataban, pues la profecía se iba a quedar sin efectos. Eso es lo que pensaban. Entonces Ocosías lo manda a traer. Vamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. ¿Sí? Capítulo 1, verso 6. Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel para que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él, Ocosías, les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dio tales palabras. Ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán les dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué sucedió? Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Yo no sé cuántos alguna ocasión han querido orar así, ¿no? Así, van a tocar a su casa. ¿Quiénes? Los de Coppel. Que descienda fuego del cielo. No, así no funciona, hermano. No, así no funciona. Lo estamos haciendo mal. Ajá. Tenía una amenaza de muerte, Elías. Querían que se retractara de lo que había ya Dios determinado. Imagínense. O bien, le querían dar cuello a Elías. Y Elías les dice: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo.
¿Cómo ve? ¿Pero qué? ¿Qué tuvo que haber sucedido antes? Momentos de oración a solas, momentos de soledad con el Señor. Ajá. ¿Qué tuvo que haber sucedido, hermano? Momentos allá en la soledad con el Señor. Ajá. Vamos a ver, hermano, otra oración. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 4. Gloria al Señor. Primero de Crónicas, capítulo 4. ¿Ya? Fíjese que de los capítulos 1 hasta el 9 son puras genealogías. Ajá. Y entonces está diciendo que tal persona engendró a tal persona, que tal persona engendró a tal persona, y así, siguiendo las genealogías. Porque para el pueblo de Israel era muy importante la descendencia, de qué tribu descendían, o de qué tribu eran parientes, o eran hijos. Ajá. Y así se iban hasta llegar a Abraham. Ajá. Sucede que fíjese que aquí dentro los cronistas, los que escriben esta parte del libro, de los libros de las crónicas, van escribiendo y van diciendo un ejemplo, ¿no? Noé fue hijo de Josué, Josué fue hijo de Abel, Abel fue hijo de tal, ¿no? Así. Y van. Así empieza desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Híjole, no sé cuántos tendríamos que llamarnos Jabes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo dio a luz con dolor, le dolió cuando nació, ¿no? Dicen, ahí sí, yo no puedo decirle, ¿no? Dicen las mujeres que siempre hay un hijo que duele más al nacer. Dicen. Obviamente no me consta, ¿no? Obviamente. Eso es lo que dicen, que siempre uno es el que más duele. Bueno, pues a lo mejor ese es su Jabes, ¿no? Bendito Dios que no les pusieron Jabes. Así, oye, ¿y qué significa tu nombre? Fuente de dolor. Sí, ¿no? Porque pues en las escuelas a veces cuando escuchan nombres que no son tan comunes, bueno, ¿y qué significa? Fuente de dolor. Imagínese, ¿no? Bien, Jabes, el cronista va haciendo una genealogía y va diciendo tal es hijo de tal, tal es hijo de tal, tal es hijo de tal, y llega al momento de Jabes y hace una pausa. Es como si hiciera una pausa, un paréntesis. Y entonces ahí entra una oración, la oración de Jabes. Dice el verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y qué sucedió? Le otorgó Dios lo que pidió. Y sigue con su genealogía. Sigue diciendo el verso 11: Kelub, hermano de Súa, engendró a Meir, y el cual fue padre de Estón. Y así se sigue la genealogía. Pero hace una pausa ahí. ¿Qué fue lo que sucedió con Jabes? Simplemente nos dice, es la única información que existe. Jabes, que su nombre significaba fuente de dolor, y que él invocó a Dios, le oró y Dios le contestó. Podemos tener, hermano, muchísimas cosas en mente. Podemos tener nuestra cabeza llena de afanes, llena de problemas, llena de aflicciones. Pero si en esos momentos hacemos una pausa y oramos a Dios, ¿usted cree que no nos va a contestar? Claro. Ajá. Si hacemos una pausa y decimos: Señor, Él está pidiendo 3 cosas principales:
está pidiendo bendición, está pidiendo ensanchar su territorio y está pidiendo protección. Y fíjese, no está pidiendo cualquier bendición, porque esta palabra bendición o la bendición que él está pidiendo se equipara a la bendición que Dios le dio a Abraham. Vamos al capítulo 12 de Génesis. O sea, no cualquier bendición le dio Dios a Jabes. Capítulo 12. De este tamaño era la bendición que Jabes estaba pidiendo. ¿Sí? Y haré de ti una nación grande, en capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una bendición, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición que Jabes estaba pidiendo, hermanos, se equipara a la bendición que Dios le dio a Abraham. Que le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Donde tú te pares, ahí vas a ser bendición. Entonces, hermano, si nosotros pedimos que Dios nos bendiga, es porque donde nosotros nos paremos, ahí vamos a ser bendición. Que si vamos a algún hogar, ahí vamos a hacer bendición. Que si vamos a algún, ¿qué le gusta? Puesto de tacos, a los que les gustan los tacos, ahí vas a hacer bendición. ¿Sí? Amén, dice. Esa es la bendición que Dios nos quiere dar. Pero ¿qué necesitamos? Orar. ¿Qué necesitamos? Orar, ¿no? Al rato va a decir como aquellos, es que desde que oro, Dios me bendice. Vea qué grado de inteligencia, ¿no? Es que, ¿qué cree, pastora? Que desde que oro, Dios me bendice. ¿Y qué va a decir la pastora? Gloria a Dios por ti, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Orar. ¿Qué necesitas hacer? Dígale a quien tiene al lado, necesitas orar. Nada más le dije que le dijera necesitas orar, no que le añadiera te hace falta. ¿Sí? Vamos con el último ejemplo de oración. Cuando oramos, hermano, Dios nos fortalece. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22. ¿Sí? Verso 39 en adelante. ¿Ya estamos? Saliendo se fue Jesús, como lo solía hacer, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. En aquellos momentos de angustia, hermanos, en aquellos momentos que más de pronto más solos nos sentimos, es cuando más debemos orar. Es cuando más debemos orar. El Señor Jesús estaba afligido hasta la muerte, decía. Y entonces dice que Él oró por esta circunstancia y fue fortalecido. Pero hay una variante aquí. Jesús oró pidiendo algo, pero sometiéndose a la voluntad de Dios. Nuestra oración, hermanos, siempre tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. No voy a orar para que Dios me quite una piedra o me quite
algo. Voy a orar para que, si es la voluntad de Dios, así suceda. Voy a orar para que, si es la voluntad de Dios, se haga el proyecto. Voy a orar para que, si es la voluntad de Dios, entre a algún lado a trabajar. Voy a orar para que, si es la voluntad de Dios, no entre a trabajar. Amén. ¿Sí? Pero siempre tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios, hermano. ¿Para qué? ¿Bajo qué circunstancias estás tú, hermano? ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué? ¿Cuáles son los motivos que nos mueven a orar? ¿Tenemos necesidad de Dios? ¿Tenemos necesidad económica? ¿Tenemos necesidad en nuestros hogares? ¿Tenemos necesidad porque hay alguien enfermo? ¿Tenemos necesidad de que Dios nos respalde en el ministerio? ¿Tenemos necesidad de que Dios nos muestre su gloria? ¿Tenemos necesidad de que Dios se muestre y se revele a nosotros cada día más? Tenemos que orar. Vimos las diferentes oraciones que hicieron estos hombres. Moisés oró y dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques. Si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor déjame aquí. ¿Sí? Jacob le dijo: si tú no me bendices, no te dejo ir. Elías les dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para quitar la idolatría del pueblo. Jabes, él oró pidiendo bendición a Dios. Y Jesús oró pidiendo la voluntad de Dios. Y cuando pedimos la voluntad de Dios, ahí Él se manifiesta y nos fortalece a cada uno de los que estamos aquí. Así que, ¿cuál es o bajo qué circunstancias estás, hermano? Te di el ejemplo de Moisés, el de Jacob, el de Elías, el de Jabes, el de Jesús. 5. ¿Bajo cuál estás tú? ¿Bajo cuál estamos nosotros, hermano? ¿Bajo cuál estamos? Veíamos Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Si tú le oras como oró Moisés, te va a contestar como le contestó a Moisés. Si tú oras como le oró Elías, así te va a contestar. Si tú oras pidiéndole a Dios que sea su voluntad, Él te va a fortalecer. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a poner en práctica la palabra y vamos a orar. Le digo, yo no sé bajo qué circunstancias esté usted. Podamos estar pidiéndole al Señor: Señor, no me saques de este lugar si tu presencia no va conmigo. Podemos estar orándole y clamando al Señor y diciéndole: Señor, respóndeme, Jehová, respóndeme.